Listra. Gracia real, gracia total, llena mi ser, amor sin igual. Gracia real, hoy puedo cantar, es tu verdad la que me hace volar. Ya está próximo el estreno de la segunda temporada de Gracia Real, pero para no dejarlos morir de inanición, aquí les presentamos un episodio de colección. Los mejores momentos de Gracia Real. Realmente la gracia es, quizás como muchos de ustedes ya lo sepan, porque quizás ya se congregan o ya tienen algún conocimiento previo de Cristo y de la iglesia, su obra de salvación y demás. Entonces, pues la gracia es un favor inmerecido de Dios hacia los seres humanos. Es un regalo gratuito que no podemos ganar de ninguna manera por méritos propios y que tampoco podríamos de alguna forma pagar. Entonces, esta gracia se manifiesta de diferentes formas en nuestra vida y a nuestro alrededor. Primero, porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Segundo, porque también tenemos ahora salvación eterna, porque esta es la gracia también que nos hace vivir el amor incondicional que Dios tiene para nosotros. Y obviamente este también es algo que Dios ha utilizado un regalo que Dios nos ha dado para que podamos tener paz y reconciliación con Dios. Entonces, es una gracia gratuita, inmerecida, transformadora, que también es disponible para todos, aunque no nos sintamos dignos, aunque a veces tengamos la idea de que necesitamos mejorar, ser mejores o ser buenos para poder acercarnos a Dios. Pero realmente el regalo de gracia, justamente el detalle más bonito es eso, que aunque nosotros no lo merezcamos, Jesucristo ya hizo todo para que nosotros tengamos acceso a su amor incondicional y a la vida de plenitud que Él tiene para nosotros. Entonces, quiero leerles Romanos 5, versículo 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia es algo que no merecemos, como ya se los mencionaba, pero que sin embargo recibimos. La recibimos sin merecerla cuando llegamos a Cristo, y esa también es la misma gracia que nos acompaña al caminar en la fe, porque aun cuando nosotros ya conocimos a Cristo, pues seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo errores, seguimos fallando, aunque no lo querramos. Y esta es la gracia que cuando fallamos nos da acceso al perdón y a la restauración en Cristo. Así que podemos dar de gracia también lo que recibimos de gracia, porque el caminar con Cristo no es nada más quizás un crecimiento individualista en el que somos mejores personas, mejores cristianos, tenemos mejores metas y demás, sino también es que nosotros seamos de crecimiento para los demás, o sea, que no sea solamente como tu relación individual con Dios, sino también es algo, por ahí dirían, es una gracia horizontal que también se comparte y se vive con todos los demás que te rodean. Entonces, podemos dar de gracia lo que recibimos de gracia, perdonar, amar y vivir conforme al corazón de Dios, porque es Cristo a través de esta gracia el que nos capacita aún en nuestra incapacidad humana de entendimiento. Ten en cuenta siempre que el único que cambia los corazones y transforma las vidas es Cristo. No voy a demeritar otra vez ninguno de tus esfuerzos por crecer, pero sobre todo en las áreas en las que no podemos controlar, que no son tropiezo. Por ejemplo, si hay alguna situación dentro de la iglesia que te ha traído problemas y entonces te ha traído desánimo y por lo tanto te ha lastimado y ha sido una situación que te ha llevado a ser inconstante porque te encuentras desanimado y muchas veces cuando te decepcionan las personas, pues también creas como cierta barrera con tu búsqueda con Dios, ¿no? Entonces, esas situaciones no las puedes controlar porque tú no puedes cambiar a las personas y a veces eso, la verdad, es muy frustrante. Pero esas cosas que te hacen que dejes de crecer, en esas situaciones tu mejor herramienta siempre va a ser la oración. Y aunque no sean esas situaciones y sean cosas internas tuyas que no entiendas por qué te sientes así, por qué no has logrado avanzar, por qué, como dice el apóstol Pablo, tú quieres hacer lo bueno pero nada más haces lo malo,
ora por eso también. Y estoy segura de que Dios va a ser el que traiga respuesta a tu vida. Y justamente ese es el punto número 3. Ese es el consejo número 3. Porque no importa cuál sea la situación que haya en tu interior ni a tu alrededor, y precisamente como les decía, hay muchas situaciones que no podemos controlar, pero Dios es el que hace la obra en nosotros y en medio nuestro también. Número 4, por supuesto, no dejes de lado la búsqueda constante, no dejes de hacer tus devocionales. Y con devocionales me refiero a todo, no nada más leer la Biblia y dejar de orar. A mí eso era una de las cosas que me pasaba, que a mí siempre me ha gustado mucho leer, conocer más, ganar en los escrimas bíblicos, por ejemplo, entonces me gustaba mucho leer y aprender, pero me di cuenta de que empecé a descuidar un poco la oración. Y esa es una situación que también podría ser que te está estancando, ¿no? A lo mejor has sido muy bueno en orar por las noches y pedir y pedir y pedir, pero no has guardado silencio para lo que Dios quiere decirte a tu vida, ¿no? Ok, punto número 5, consejo número 5. Examina las áreas en las que eres inconstante. Por ejemplo, como les decía, yo me di cuenta de que me gustaba mucho leer, pero me volví inconstante en la oración. Y así como no fue que de repente me llegó una luz porque yo sea muy inteligente, obviamente sí, soy muy inteligente, pero fue Dios el que me trajo esta instrucción y que me hizo saber, oye, hace falta que pases tiempos también de silencio donde yo pueda hablarte a ti. Entonces, estoy segura de que la misma situación será contigo. Si tú estás buscando constancia en crecimiento espiritual, Dios mismo va a ser el que te va a señalar las áreas en las que hay que poner atención. Punto número 6, y este es complicado, pero no estires los límites. Cuando nos volvemos permisivos con las actitudes que nos llevan a no crecer, a pecar, a malpensar, a sembrar en nuestro propio corazón o en nuestra mente dudas, temores, inseguridades, incluso pueden ser amistades las que te lleven a alimentar esas cosas en ti. Entonces es importante que tú empieces a establecer límites. Lo primero es apégate a los límites que ya Dios estableció, es decir, no juegues con el pecado. Pero por otro lado, yo sé que tú estás consciente de cuáles son las cosas que tú haces que te empiezan a volver permisivo y ya cuando menos te das cuenta, otra vez ya volviste a fallar, otra vez ya volviste a la inconstancia. Por ejemplo, yo me di cuenta de que a veces cuando no iba a la escuela, estoy de vacaciones, cosas así, pues me levanto muy tarde y es cuando más ocio hay en mi cabeza. Entonces esas situaciones eran las que me hacían incluso tener estos escenarios falsos de si me peleara con alguien o cosas así, ¿no? Entonces esas situaciones de ocio de repente te hacen pensar mal, ¿no? De que, ya me acordé que no me saludaron bien y empiezas a sentir empiezas a irte por otro lado que definitivamente tampoco te lleva a crecer. Entonces empieza a establecer límites para ti mismo. Por ejemplo, en mi caso, pues en cuanto me despierto necesito levantarme a hacer algo para no empezar de ociosa, ¿no? Pueden ser otras áreas en tu vida, seguramente, pero es importante que si tú estableces límites para ti mismo, no los rebases. Entonces, primero, no rebasa los límites de Dios, o sea, no juegues con el pecado. Segundo, las cosas que tú ya sabes que de pronto haces como pasitos que te llevan a acercarte al pecado y a juguetear con él, también establece límites para ti mismo para que no lo hagas y no vuelvas a caer. Tu vida, porque él tiene un propósito para tu vida, ¿no? Entonces, se me hace como bien loco que el diablo, el diablo sigue siendo el mismo, como que no cambia la estrategia, siempre utiliza las mismas. Y las mismas cosas con las que tentó a Jesús son con las que ahora está trata con nosotros de hacerlo. El problema es que Jesús responde con verdad y con la seguridad de quién es Él. Y muchas veces nosotros no logramos hacerlo y por eso es que entonces alimentamos estas dudas, ¿no? Como que las regamos, dejamos que crezcan en nosotros. Ahora, tenemos que tener en claro que el pecado definitivamente rompe el propósito de Dios para el que fuimos creados. Siempre que tú seas tentado en cualquier situación o aspecto, no sé, a lo mejor hiciste algo que no querías hacer, pero fue simplemente por tus inseguridades, ¿no? Entonces, eso al final te lleva a cometer pecado y eso también interrumpe un poco
un mucho tu relación con Dios, y también interrumpe lo que Dios quiere hacer con tu vida, ¿no? El propósito para el que fuiste creado. También daña tu relación definitivamente y te aleja de la voluntad de Dios. Entonces, es bien importante que cada uno de nosotros tengamos identificados los aspectos en los que somos tentados. Yo sé que probablemente las tentaciones que yo tengo no son las mismas que tienen mis amigos o mis papás. También porque estamos en diferentes etapas de la vida. También porque no somos las mismas personas ni tenemos las mismas circunstancias a nuestro alrededor. Y hay diferentes cosas que me duelen a mí, que te pueden doler a ti, que les pueden doler a mis papás o a mis amigos. Entonces, en cada una de esas situaciones, cuando haya semillas de duda, nosotros tenemos que ser muy fieles en entregarle todos nuestros pensamientos a Dios. Entonces, la maldad que hay en nuestros corazones surge cuando ponemos en duda o limitamos el poder de Dios en cualquier instancia. Entonces, siempre que tú estás creyendo en esas semillas de duda que el enemigo está plantando sobre cualquier aspecto en el que estés esperando una respuesta de Dios, a lo mejor Dios ya se tardó en contestarte y entonces tú empiezas a creer en esa duda, a decir si es cierto, es que soy un mal hijo y por eso, como Rapunzel, que dice de que soy un pésimo hijo, por eso me pasa eso. A lo mejor tú estás en esa situación en la que te sientes así y dices, no, es por esto y Dios ya no me va a contestar. Siempre que nosotros ponemos como primer lugar la duda que el enemigo ha plantado, entonces limitamos el poder de Dios hacia nuestras vidas, porque esto da lugar a nuestro ego, que solo busca nuestro propio beneficio. Además, deja lugar para las dudas que Satanás trata de sembrar en nosotros. Me he dado cuenta de que no les di la definición también de ego, pero el ego es precisamente cuando tú buscas las cosas que te convienen, pues. O sea, tú sabes qué es lo que más te conviene y decides actuar sobre de ello. Entonces, es esto, ¿no? Cuando nosotros ponemos en primer lugar las dudas, entonces damos lugar a nuestro ego, que solamente va a buscar tu beneficio propio y que además deja lugar todavía para más dudas que el enemigo sigue tratando de sembrar en nosotros. El secreto para que nosotros podamos edificar una vida firme no es solamente que asistamos a una congregación o que escuchemos buenos sermones, ni siquiera que tengamos buenas herramientas para crecer. Podemos tener muy buenos podcasts, podemos tener muy buenos líderes, podemos leer siempre la palabra, pero no significa que estemos dejando que haga un eco en nosotros, ¿no? Y que haya cambios en nosotros o que seamos obedientes de alguna manera. Entonces, no sé tú, pero por lo menos yo sí me considero culpable, como dice el meme, ¡culpable! Sí me considero culpable de leer por encima, leer la Biblia por encima y que las palabras de Jesús no hagan un efecto en mi comportamiento, no permitir que afecten mi comportamiento y no permitir que echen raíz en mí. Entonces creo que una de las claves importantes de esta historia precisamente es que incluso podríamos nosotros conocer, saber o entender muy bien la Biblia, las palabras de Jesús, la buena doctrina y aún así no ser suficiente. Ahora, caminar con Jesús se ve realmente reflejado en nuestro actuar cuando estamos en situaciones de caer, porque la decisión que nosotros tomemos al respecto definirá cuál es nuestro fundamento. Esta casa de la que Jesús habla la presenta como una casa edificada, además, ¿no? Es decir, que ya era una casa completa, no era una casa que se estuviera como en obra negra o que simplemente estuviera apenas queriéndose fundamentar, sino que ya era una casa que estaba completamente edificada, ¿no? Independientemente del terreno en el que cada uno de estos hombres escogió edificar, ya lo habían hecho. Entonces nos dice que viene una tempestad muy grande y que esta casa cae, la que está sobre la arena. Ahora el versículo 26 dice que cualquiera que oye las palabras de Jesús y no las hace, entonces es comparado precisamente con este hombre que edifica en insensatez, en la arena. Entonces, entender, conocer y creer caminar con Jesús nos convierte en este insensato que aunque escucha no hace la voluntad del Padre, y aunque construya por un tiempo creyendo que de alguna manera está creciendo, realmente no va a soportar las dificultades, ni las pruebas, ni las tentaciones, y entonces va a caer. Porque
quiso retarme en conocimiento. Es un tema que poco se aborda. Ahora sí que poco se habla de este tema. Y además también me emociona bastante porque no lo voy a hacer yo sola, sino acompañada también por uno de mis mejores amigos, eclesiásticamente, pero también fuera de la iglesia y demás. Y pues Luis Ángel, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Bienvenido. Hola, gracias de antemano porque me invitaste aquí, porque la verdad, sí, como dijiste, es un tema mega interesante, pero sobre todo porque accediste, porque yo fui, para que lo sepan, quien propuso el tema originalmente. Amamos. Tal vez en contra de los deseos de Tere y tal vez a pesar de su incomodidad, pero creo que es un tema bien interesante. Entonces, sí, me gusta mucho y gracias a ti, Tere. Sí, es que poco se habla. No hemos dicho el tema, fíjate, pero el tema es, seguramente ya lo vieron también en la plataforma donde lo estén sintonizando, ¿qué es el cine místico? Y literal poco se habla de esto. Yo creo que de los temas que se abordan más en los podcasts, sobre todo de vida cristiana y demás, yo creo que nunca he visto un capítulo, por lo menos dentro de vida cristiana y este tipo de crecimiento, donde se hable de él. Obviamente hay mucha información del cine místico, sí, ¿no? Pero no siempre como de cristianos como tal, digámoslo así. Sí, exacto. Ok, bueno, pues, ¿te parece si comenzamos a platicar sobre esto? Sí, por supuesto, claro que sí. Ok. Pues mira, justo cuando empezamos a plantear el tema, yo creo que la pregunta inicial y lo que más nos puede llamar la atención es, para empezar, ¿qué es el cine místico? Las definiciones son muy variadas y la verdad es que no podríamos englobarnos o no podríamos encajonar, esto en una sola definición, pero en términos muy sencillos, el cine místico es aquel cine que le gusta explorar la fe, lo sagrado y justamente lo místico, más allá incluso de lo eclesiástico, más allá del dogma y también de las enseñanzas propiamente bíblicas. ¿Por qué es particularmente interesante el cine místico? Creo que lo vamos a ir abordando un poquito más a detalle a lo largo del podcast, pero creo que lo interesante es que nos permite entender a Dios en una magnitud todavía más grande que las películas cristianas que usualmente conocemos. Pero sí, ¿tú qué piensas, Tere? ¿Tú qué piensas de este tema? Pues justo te iba a decir que no es precisamente el cine cristiano que nosotros conocemos. Hay muchas películas cristianas que han sido muy vendidas, incluso han estado en cines y demás, pero pienso que sobre todo el cine místico, al estar viendo, pues informándome sobre esto, me di cuenta de que una vez yo te dije, de hecho creo que fue cuando estábamos en esta planeación, que es como de estas películas que no pones en los cines. O sea, es como películas que pondrían en el canal 11, por ejemplo, sí, ¿no? En el canal de la UNAM o cosas así, que realmente no tienen mucho público, pero que sí son de alguna manera importantes. También pienso que son de cierta manera intimidantes porque abordan muchísimo más, sobre todo desde perspectivas y circunstancias que atravesamos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Puede ser situaciones de pérdida, de angustia, de estrés, el mundo que en general es feo y abordan el cómo conocer a Dios desde ese punto, por ejemplo. Y también te iba a decir ahorita que estabas diciendo la definición del cine místico, si se limita a un solo género, por ejemplo, son mayormente de terror, no sé, o son thrillers, o son qué tipo, es muy amplio en general, ¿no? Sí, claro, el tema es que el cine místico no entra como tal dentro de ningún género cinematográfico ni tampoco dramático, porque es una definición muchísimo más amplia, ¿no? Así como, por ejemplo, hablar de cine bíblico, se podrían abordar muchísimos tipos de géneros. Por ejemplo, si podríamos abordar el exilio de Israel desde Egipto como una película de terror, pero también se podría abordar como una película de drama. Y también como un musical. Exacto, se podría abordar como un musical, exacto. Entonces, los géneros aquí son un poquito difusos porque no importa tanto eso. El objetivo del cine místico, lo que busca no es tanto contar la historia desde una mirada plenamente, sino más bien entender a Dios, como comentaba hace un momento, en toda su magnitud. Y eso es, por supuesto, muchísimo más complicado si lo piensan, ¿no? Sí, porque te hace cuestionarte a ti mismo. O sea, no es como que ellos te den la definición, sino como que a partir de una circunstancia que te presentan, tú puedes hacer tus propias preguntas, ¿no? Obviamente no es
no es una discusión con el director de frente a frente, sino más bien contigo mismo. Sí. Entonces creo que eso también. Ahora, ¿qué crees tú que bueno, seguramente esta es una de las principales diferencias con el cine religioso, ¿no? Porque no es que específicamente lleven algún tipo de doctrina. Exacto, sí, totalmente. O sea, lo que hablábamos también con Tere fuera de micrófonos era que el cine místico escapa o elude de alguna manera la doctrina y cualquier doctrina. Pero esto, contrario a parecer un tropiezo, para mí es puertas abiertas para que Dios se manifieste de forma más clara. Y es que para distinguir un poco qué es el cine místico y cómo se distingue también del cine de propaganda religiosa y del cine puramente bíblico, el cine bíblico básicamente lo que hace es retratar pasajes de la Biblia, ¿no? Podemos justamente hablar de cómo Israel huyó de Egipto, podemos hablar del tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra haciendo milagros, podemos hablar también de cualquier historia bíblica. De cualquier historia bíblica. Uh-huh. Todo eso es el cine bíblico. El cine de propaganda, por otro lado, es cine que de forma completamente deliberada se posiciona respecto a algún tipo de doctrina, lo que no es per se malo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, muchas películas que se hacen en Estados Unidos tienen abiertamente una idea, lo que está muy bien, y la exploran en toda su complejidad. Pero creo que se cierran mucho a la capacidad que tiene Dios para actuar. Okay. Digamos que el cine místico nos ofrece un óleo o un canvas uh-huh. más abierto, en blanco, completamente en blanco. Uh-huh. ¿No? Si el cine político de propaganda te dice tal cual lo que tienes que ver, el cine místico te dice no. Tú interprétalo, tú entiéndelo conforme a tu corazón y sobre todo, y lo más importante para mí, conforme a lo que Dios quiere hacerte entender. Y que vamos tarde, ¿no? En algún proceso de nuestra vida, o que Dios se está equivocando, ¿no? Dios le está dando privilegios a otros que debería de darte a ti, ¿no? Quizás. Entonces, bueno, Cristo nos ha llamado a amar a Dios como primer mandamiento, pero también nos llamó como segundo mandamiento, y no menos importante, lo dijo Jesús, a amar a los demás. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo celos y envidia, es muy difícil que realmente podamos amar genuinamente, con un corazón genuino, a las personas que nos rodean, sobre todo a estas personas que nos hacen sentir esto, ¿no? Entonces, hoy justamente vamos a hablar sobre cómo cuando tenemos celos o envidia, tampoco estamos amando precisamente como Cristo nos llamó a hacerlo. A veces confundimos la envidia con los celos porque las personas a nuestro alrededor los utilizan como sinónimos o los confunden quizás, ¿no? Entonces, también podemos decir de manera definitiva que la envidia es una reacción a la falta de algo que la otra persona posee. Los celos son una reacción al miedo a perder algo o a alguien que creemos poseer. Y precisamente un sinónimo de estos dos sentimientos de los que estamos hablando es la codicia, ¿no? Y la codicia es muy mencionada en la Biblia, que justamente es demasiado relacionada con la envidia. Entonces, ¿ustedes conocen ejemplos en la Biblia sobre estos sentimientos de los que estamos hablando? Yo les voy a mencionar algunos que están en la Biblia y si quieren también les doy las citas. Ay, no me pueden contestar. Capaz que dicen, no me pases las citas. Bueno, miren, el primer caso es el de Caín y Abel, muy conocido, por cierto, ¿no? Entonces, Caín mató a su hermano porque tuvo envidia, ¿no? Porque vio que a Dios le agradó más el sacrificio de Abel y que no aceptó el suyo. Eso lo pueden ver ustedes ahí en Génesis 4, 3 al 5. También podemos ver que Esaú envidió a Jacob por la bendición que le dio Isaac, ¿no? Y aunque bueno, también ese Esaú se la voló, ¿no? Le dio la bendición por un plato de lentejas. Pero bueno, entonces eso también lo pueden ver en Génesis 27, 41. Raquel también sintió de alguna manera envidia a Lea, porque ella quería darle hijos a Jacob, mientras que Raquel no podía dárselos, ¿no? Entonces ella se los quería dar, pero no podía. Entonces eso también le generaba envidia. Entonces,
Eso lo pueden ver también en Génesis 31. Saúl de alguna manera también envidió a David por su éxito en la batalla y también por la popularidad que eso le trajo. Primera de Samuel 18, 6 al 16. Y bueno, también Saúl no tenía un corazón que quisiera agradar a Dios, ¿no? Creo que ese es justamente el problema de la envidia y los celos que provienen de un corazón así. Entonces, incluso los líderes judíos que arrestaron a Jesús también de alguna manera sentían envidia, ¿no? Porque él tenía muchísima más popularidad y la gente decía que él hablaba como quien tiene autoridad y ellos no. Entonces, eso también lo pueden ver en Marcos 15:10. Y bueno, la Biblia describe claramente cuáles son los efectos que tiene la envidia. Cuando crece en nuestro corazón, produce muerte espiritual, emocional y física. Que la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas no se basa en nuestro desempeño, en nuestros méritos, en nuestras capacidades, o mucho menos en nuestra posición social, porque Agar era una esclava. O sea, no podemos, ay, no, Dios nada más se acerca a los ricos. No, ¿qué pasó? No, porque Dios y la gracia de Dios no se basa en nuestras posiciones sociales, ¿no? Entonces, en otras palabras, tampoco se trata de que nuestros logros académicos nos den más de su gracia, sino más bien de que tenemos un Dios que cumple sus promesas y que tiene amor incondicional hacia nosotros, y podemos verlo de esa manera, podemos entender su gracia y su misericordia a través también de esta historia de Agar, que como les decía, ni siquiera es del pueblo de Israel. Búsquenlo. Entonces, Dios tiene una atracción especial por los que son don nadie de alguna manera, ¿no? Aquellos que en las escrituras también son descritos como enfermos, como cojos, débiles, leprosos, pecadores. Y las escrituras nos recuerdan eso constantemente, ¿no? Como que Dios tiene muchísima gracia para darles a aquellos por los que nadie apuesta nada, ¿no? Y nuestro Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y también escoge Dios lo vil y menospreciado del mundo. En otras palabras, lo que no es nada para hacer lo que es, a fin de que nadie presuma en su presencia, porque todo, absolutamente todo, es por gracia y misericordia. La intervención soberana de Dios en la vida de esta esclava de Agar también nos permite descansar en la realidad de que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que nada se escapa de su conocimiento, que nada está oculto para él y que de alguna forma él se preocupa siempre por aquellos que son marginados y oprimidos sin importar cuál es su estatus o su condición económica. Porque la gracia de Dios siempre brinda esperanza a los desfavorecidos, dándonos una perspectiva del amor de Dios para nuestras vidas independientemente de nuestra clase social. Y hoy algo que debería de cautivar nuestra atención en esta historia es el encuentro que tiene Agar con el Dios de vida en medio del desierto. Agar entiende en su condición de esclava que el Dios de Abraham y el de Sarai es un Dios que ve y que escucha. ¡Qué impactante! Porque volvemos a lo mismo, ella no era del pueblo de Israel, eso se me hace increíble. O sea, como que nunca, como les decía hace rato, pasa desapercibido muchas veces cuando lo leemos. Entonces, en su desesperación, la desesperación que Agar estaba sintiendo, no solamente se le ofrece agua, ¿no? Sino que también se le ofrece un propósito para vivir. Y esto también ilustra cómo es que en nuestros momentos más áridos, en los momentos más áridos y desiertos de nuestras vidas, Dios se revela a nosotros y nos provee también. Entonces, es un recordatorio espiritual de que Dios está con nosotros en todas nuestras circunstancias, incluso en las más desafiantes. Entonces, nuevamente Dios pide a Agar que vuelva al servicio de Sarai, lo que nos deja ver que Dios observa las relaciones humanas también, las dinámicas familiares, y que aún ahí Dios también provee gracia suficiente para resolver los conflictos que pueden surgir entre familiares, amigos y patrones o empleados, porque al final de cuentas Dios siempre nos llama a vivir en armonía con otros, a ser agentes de paz en un mundo que cada día se destruye debido al ocio, al odio también, a la ambición y a los conflictos, ¿no? Entonces, a pesar de la caótica situación, imagínense, no creo que jamás en la vida, Dios lo sabía, porque Dios todo lo sabe, pero definitivamente yo creo que Agar, pero sobre todo Sarai y Abraham, en su vida nunca se han de haber imaginado lo que iba a desatar toda esta situación. Y yo creo que si ellos existieran todavía, no se imaginarían los conflictos que hay actualmente todavía.
el que puede darle la interpretación de su sueño. Entonces, Nabucodonosor, demasiado orgulloso como él era, al ver lo que significaba el sueño, pues él fue incrédulo, ¿no? Porque él era muy orgulloso. Me imagino que claramente esto era normal, ¿no? Porque él tenía demasiado poder, demasiadas riquezas, muchas cosas a su disposición. Y obviamente que llegara Daniel y le dijera, le hablara sobre qué significaba su sueño y que además iba relacionado con lo que Daniel creía, obviamente que para Nabucodonosor fue como un golpe tremendo en su orgullo, ¿no? Entonces, justamente Nabucodonosor, ante la interpretación de este sueño, se muestra demasiado seguro de sí mismo, autosuficiente, jactándose también del poder y del reino que él tenía. Entonces, este sueño sin duda impactó, más bien fue perturbador a Nabucodonosor y lo inquietó de manera muy profunda, ¿no? Entonces, eso también nos deja ver que aunque Nabucodonosor tenía demasiadas riquezas, pues también seguía siendo humano y seguía teniendo inseguridades internas, ¿no? Entonces, después vemos también que en lo que Daniel le da de interpretación, vemos que él se turba por lo que le dice Daniel, pero no cambia de actitud. Entonces, a pesar de que recibe la advertencia de Daniel sobre que debe de cambiar de actitud hacia Dios porque vendrá juicio hacia él no lo hace, sigue mostrando terquedad y autosuficiencia, y entonces Dios lo humilla, le quita la razón, ¿verdad? Y vemos en este capítulo también que él vive ahora como una bestia del campo durante 7 tiempos. Y también esta es una etapa en la que Dios también nos deja ver a través de la vida de Nabucodonosor que él resiste a los soberbios y que puede también quebrantar cualquier trono humano, pues porque él es dueño de todo, ¿no? Entonces, Nabucodonosor, en este punto de la historia, después de ser el gran rey que era, de tener todo lo que él quería, también es reducido a lo más bajo. Imagínense, después de haber sido el rey que era, las fiestas que debió de haber ofrecido y después haberse vuelto loco, porque aparte la Biblia da características muy específicas sobre lo que pasa con él, ¿no? Que tenía el cabello larguísimo y horrible su condición. Entonces imagínense haber pasado de la gloria a cómo terminó. Sin duda fue reducido a lo más bajo, ¿no? Y eso también nos deja ver que si nosotros no reconocemos a Dios, pues vamos a ser humillados por nuestro propio orgullo, ¿no? Cuando Dios traiga juicio sobre nuestras vidas. Ahora, volvemos a lo que estábamos platicando sobre Gálatas 5:9, ¿no? La levadura, aunque sea muy poca, corrompe. El error que hubo en Pedro que veíamos al inicio fue, en efecto, por temor. Y ahora el error que vemos en Nabucodonosor de que no supo reconocer a Dios como el único Dios, y a pesar de que este sueño le trajo demasiada perturbación, siguió guardando soberbia en su corazón. ¿Qué creen ustedes que sea lo que comparten Pedro y Nabucodonosor hasta este punto? Bueno, esto es algo tal vez un poco claro para mí porque yo preparé el tema, pero no sé qué tan claro sea para ustedes. Y es el hilo en común que tienen ellos dos es que hay peligro cuando nosotros permitimos que el pecado, llámese orgullo, temor, incluso falsa doctrina, contamine nuestro corazón y a nuestra comunidad también, ¿no? En este caso, pues la iglesia. En el caso de Pedro, pues el actuar de él fue hipócrita, ¿no? Entonces, su hipocresía fue como una levadura también al separarse de los gentiles por temor. Y también contaminó a otros creyentes. Entonces fue un acto que aparentemente, como yo les decía hace rato, puede verse como algo chiquito, pero que sin duda iba a tener implicaciones en la unidad del evangelio en ese momento de la historia. Y en el caso de Nabucodonosor, él también se envaneció porque tenía demasiado poder, tenía muchas riquezas también y se atribuía gloria que no era de él porque le pertenecía a Dios, ¿no? Entonces Dios lo humilla. Y en el caso de Nabucodonosor, su orgullo fue la levadura que corrompió su corazón y que lo llevó a esta caída, ¿no? A este juicio que Dios trajo a su vida. Ahora, Nabucodonosor actuó por orgullo y Pedro por temor humano, pero ambos pecados distorsionan la verdad y también las consecuencias de ambos se expanden. Las amistades. ¿Cómo es que nosotros podemos ser buenos amigos? Y pues quiero presentarles a Angie. Hola. Bueno, la licenciada Angie es arquitecta
Y el día de hoy nos está acompañando aquí a construir amistades, ¿verdad? Sí, como Bob el constructor. Bob el constructor en cristiano. En cristiano amistoso. Bueno, pues vamos a platicarles un poco el día de hoy sobre cómo es que nosotros podemos ser buenos amigos. ¿Alguna vez te has preguntado eso, Angie? Como de cómo puedo yo aportar a una amistad. A veces como que estamos en zonas de confort en las amistades, ¿no? Como que solamente tenemos más compañeros que realmente amigos genuinos. Sí, creo que también suele ser como una duda recurrente, ¿no? Siempre que tienes amigos estás buscando pues ser buen amigo, saber cómo estar ahí para apoyarlos. Y no es que exista una guía para ser buen amigo. 5 pasos para ser un buen amigo. Número 1. Como un TikTok. Ándale. No existe un TikTok que hable de cómo ser un buen amigo. A lo mejor sí, pues, pero no como que sea una guía fiel. Ideas en 5 minutos de ¿Cómo ser un buen amigo? ¿Cómo preparar como un pastelito de 5 minutos? Sí, exacto. Una buena amistad. Es que realmente las buenas amistades se construyen. Y sobre todo en el ámbito cristiano, siento que son demasiado de bendición porque atravesamos toda la vida, en todas nuestras etapas, situaciones difíciles. De por sí ya la vida tú solito es complicada y es necesario que tengas amigos pues en la escuela o así, ¿no? Que te hagan más fácil los proyectos 2 de la mañana y cosas así. Pero dentro de la vida de fe, pues todavía más siento yo porque atraviesas muchas tormentas y justamente porque también en la iglesia somos más que pues solo conocidos que se congregan los domingos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablarles hoy sobre qué es una amistad sana y cómo podemos construirla precisamente en el entorno cristiano. Entonces, ¿qué es para ti una amistad sana, Angie? Ay, qué complicada pregunta, Terea. Pues, para mí yo creo que una amistad sana, pues sí puede ser un lugar, pues de paz, ¿no? Un lugar en donde tengas la libertad de ser tú mismo sin sentir la presión o sin sentir que tienes que competir o demostrar algo que tú solito te creaste en tu mente. Yo creo que sí, una buena amistad o una amistad sana implica apoyo, respeto, tiempo también, constancia, como dice en Proverbios, que el amigo ama en todo momento. Entonces siento que sí, una amistad sana tiene que ser ligera, o sea, no tiene que ser algo que te aporte ansiedad o miedo, sino que se sienta pesada, lo contrario, exacto, ¿no? Sino todo lo contrario. Y pues sí, yo creo que eso. Fíjate que hay un ejemplo en la Biblia que habla sobre lo contrario. Bueno, no exactamente así, pero sí como de que también tenemos etapas en la vida en las que no siempre vamos a ser buenos amigos, ¿no? Eso es complicado, pero todos tenemos etapas difíciles, circunstancias difíciles o incluso a veces aconsejamos mal a nuestros amigos queriendo hacerlo bien. Y eso muchas veces pasa justamente cuando nuestras amistades no son llevadas siempre a Cristo, ¿no? Porque estamos como tratando solamente de en nuestra sabiduría y en lo que le conviene, creemos que le conviene más a nuestro amigo, en nuestra perspectiva, pues es lo que le aconsejamos que haga, ¿no? Entonces justamente una de estas, ustedes conocen a Pedro, ya les he dado algunos ejemplos sobre Pedro y el Señor Jesús, y justamente más adelante vamos a hablar sobre el ejemplo de Jesús justo en las amistades, pero en este ejemplo cuando Jesús les está contando a sus discípulos cómo es que Él ha de morir, en Mateo 16, versículo 21, Pedro hace algo muy particular, que como que creo yo que lo hizo así de un corazón porque ya amaba a Jesús, ya tenía mucho tiempo conviviendo con él y entonces le dice como de, no, Señor, no lo permitas, que eso nunca te acontezca, ¿no? Y entonces Jesús le dice que sea parte de él, ¿no? Porque él está haciendo tropiezo. Y eso está también ahí en el versículo 23. Entonces, también es importante que nosotros aprendamos a saber cómo podemos evitar caer en el error de Pedro con nuestras amistades, ¿no? Cómo podemos ser amigos que no solamente preservan las amistades, sino también fortalecen la fe de nuestros amigos. Y justamente hoy vamos a ir desglosando como consejos de cómo podemos hacer eso. O sea, en vez de ser tropiezo, ser para crecimiento. Porque al final, en la vida de fe siempre estás creciendo, ¿no? De pronto un día ya ni siquiera te vas a dar cuenta de cuánto ha cambiado tu higiene mental. Y yo dije, ¿cómo le pondré aquí? Higiene, sí, higiene mental. Porque hay muchas cosas que pensamos que la neta
nada más están ahí de basurero en tu cabeza. Y un día, si tú estás realmente comprometido a escuchar a Dios, a conocerlo, a obedecerlo, a creer sus promesas, ni siquiera te vas a dar cuenta de que Él ya limpió donde tú habías dejado un despapalle de basura mental. Y tu higiene mental habrá cambiado. Entonces no te vas a dar cuenta de cuánto han cambiado tus pensamientos, cuánto han cambiado tus sentimientos, cuánto ha cambiado tu visión sobre alguna situación, sobre alguna persona que estaba trayendo pues este tropiezo a tu vida, ¿no? A tu mente. Ahora, el Salmo 84 también no tiene mucho que lo vimos, ahorita me acordé, en los jóvenes, y precisamente dice, voy a parafrasear porque no lo estoy leyendo, pero dice que vamos a atravesar el valle de lágrimas de poder en poder. Y también menciona que lo harán aquellos cuyos corazones estén en los caminos de Jehová, aquellos que guarden en él sus fuerzas. Así que te animo hoy a eso. Renuncia a tus pensamientos de autosabotaje, a tus recuerdos lastimosos, a influencias externas que alimenten eso en ti. Renuncia a los recuerdos aunque sientas que es lo único que te queda. Porque yo entiendo que hay muchas veces que es así. O sea, no tienes de otra porque realmente el vínculo se cortó. Puede ser que perdiste a alguna persona de muerte literalmente y que no tienes otro recurso. Pero también no es bueno para ti, no es sano que te estaciones en esa tristeza. O sea, Dios puede sanar tu corazón, llenarlo y llenar cada uno de los huecos que haya, de los vacíos. Uy, les recomiendo una canción de Tales Roberto que habla de eso, es buenísima, es buenísima. Entonces, bueno, se las dejamos en la descripción porque no me acuerdo del nombre. Pero miren, vamos a concluir ya este episodio animándolos a esto, a que renuncien a sus recuerdos lastimosos, a sus pensamientos de autosabotaje, a las influencias externas que alimentan esto en ti. A lo mejor te gusta mucho hoy. Fíjense, yo les voy a decir, a mí me gustaba mucho Coldplay, pero me di cuenta de que varios de sus álbumes me ponían muy triste, así que dejé de consumirlos. Y algunos otros artistas que también por ahí me llegaron a gustar, dije no los puedo escuchar porque me hacen estacionarme en ese estado de ánimo. Incluso canciones que parecían felices y luego me hacían andar enojada por la vida. Entonces tú también puedes hacer eso. Raquel, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Se las presento. Ella es Raquel Díaz, excelente líder de jóvenes, por cierto. Gracias. Y gran amiga también. Entonces, wow. Entonces, pues bueno, hoy tenemos un tema especial. Ya dimos demasiado spoiler quizás con los atuendos. Bueno, por lo menos el mío es soy un árbol. Yo prácticamente soy un árbol. Se cargó todo. Me lo tomé en serio. Con eso me falta una esfera en mi árbol, la mía. Y yo, no, amiga, ¿cómo te diste cuenta? En efecto, pues hoy, como en todo el mundo se está celebrando la Navidad, nosotros también que ahora tenemos a su presencia y a su reino en nuestras vidas. Y justamente yo, respondiendo a mi propia pregunta. Ahora yo te la hago a ti. Ahora tú dime. Esa misma pregunta, pero por dos. Te toca responderla. Por dos, dices tú. Por dos. Bueno, esa misma pregunta que yo te hacía, ahora la voy a contestar yo. Y les voy a leer, es Filipenses 2, del 6 al 11, ¿no? Tú diste, creo que es desde el versículo 8. Se humilló a sí mismo. Ajá. Bueno, pero les voy a leer desde el 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y honestamente, una de las formas en las que puedo ver más palpable el amor de Dios por mí y por todos nuestros audioescuchas y por ti y por todos por los que Él vino a morir, es que se despojó de sí mismo. O sea, de pronto es un poco choqueante que entre en nuestra cabeza diminuta el que Dios, siendo dueño de todo lo que existe, haya estado dispuesto a nacer de forma tan humilde como lo mencionamos al inicio,
que haya estado dispuesto a dar su vida, a vivir en pobreza. O sea, eso debe de enseñarnos algo, amigos, porque si nosotros estamos todo el tiempo persiguiendo éxito, que también ahorita lo platicábamos, estamos persiguiendo reconocimiento, y Jesús no lo hizo, yo creo que algo debe de decirnos, definitivamente, algo debemos de entender, que ese no es el fin en sí mismo, ¿no? Entonces pueden ser los medios por los que pueda ser cumplido el propósito de Dios en tu vida, pero definitivamente no es el fin en sí mismo. Y esta es la forma en la que podemos sentir el amor de Dios, primero cuando experimentamos su perdón, y también al darnos cuenta de, aún en su grandeza y en toda su gloria, el mismo Dios que creó el universo en todo su esplendor, es aquel que estuvo dispuesto a despojarse, a humillarse a sí mismo, a hacerse obediente hasta la cruz para poder, para que nosotros tuviéramos acceso a él como fuimos diseñados desde el principio. Entonces, otra vez lo que estábamos repitiendo hace rato, no importa las circunstancias que vayamos atravesando a lo largo de nuestras vidas, que son situaciones complicadas emocionalmente. Me encantó porque lo mencionaste tú. Y eso es algo que, gracias por mencionarlo, porque fue algo que tú experimentaste de forma en carne propia, más bien. Y eso es algo que experimentamos, yo creo que todos en carne propia, el sentir frustración, ansiedad, depresión, soledad, tristeza, falta de propósito incluso, ¿no? Aún cuando estamos dentro de la iglesia, aún cuando ahorita dijiste somos cristianos de cuna, o así, que no existen, ya también nos dijo Raquelita que no existen, pero son las cosas que uno experimenta aquí y de las que no te vas a librar de alguna manera, ¿no? O sea, la vida de pronto sí de eso se trata, o sea, te vas a caer, vas a tener momentos de soledad, vas a tener momentos de pérdidas, pero esta es una fecha en la que puedes recordar que el reino de Dios está sobre tu vida. Él lo dio todo por ti, estuvo dispuesto a hacerlo, estuvo dispuesto a padecer, y esa es la promesa a la que tenemos acceso nosotros, ¿no? Su obra y misericordia y su salvación. Ya le echaste el ojo. Entonces, ¿cómo es que podríamos nosotros diferenciar entre la idealización de una persona y cuando tenemos un sentimiento genuino hacia ella? Pues bueno, la verdad es que algo que me impactó mucho al estar investigando también para este podcast es que la psicología dice que la idealización es algo que puede durar toda la vida. ¿Cómo? Yo dije, ¿qué? No se termina nunca. Y yo, ¿qué? ¿No es nada más cuando te enamoras? No. Pero eso explica muchas cosas, porque eso es lo que te lleva muchas veces como a estar en vínculos que no van a madurar más, pero tú estás todo el tiempo idealizando a la persona, que incluso aplica en amistades, ¿no? Esperando que te responda de una manera distinta, una manera en la que tú quieres que lo haga, pero nunca pasa. Y eso es porque esa persona no es así, pero tú la idealizaste, ¿no? Exacto. Y eso, justamente la idealización es cuando nosotros le atribuimos a una persona una cualidad exagerada o inexistente. No existe, no existe. Pero tú, en tu cabeza, sí. Ahí hay una pequeña semilla, le tienes fe, pues, lo justificas de alguna manera porque en tu mente así es. Entonces, fíjate que también me impactó mucho que cuando nosotros estamos idealizando a una persona es porque lo estamos haciendo como un sentido de protección, o sea, como que para autorresguardarnos a nosotros mismos, por si vamos a ser rechazados o cosas así, ¿no? O sea, como que es una de las maneras en las que tu cerebro está loco. Y trata de autoprotegerse. Entonces rellena vacíos de información con las interpretaciones que nosotros tenemos como positivas, ¿no? Y es que puede ser que tu idealización está siendo alimentada porque te tocó la mano. Se miraron 5 segundos. Esa parte es increíble cuando te sí, así de que, oye, sí le gustó, no sé qué, claro. Te volteó a ver. ¿Qué pasó? Hay un audio súper famoso en TikTok, ¿no? Que dice eso como de, pero ¿cómo se despidió? Me dijo, vaya amiga. No, sí le gusta. Bueno, sí. Y puede ser que son cosas así, ¿no? O sea, que sí son reales. Sí te saludó, eso es un hecho. Pero a lo mejor y tú en tu cabeza malinterpretaste su tono de voz o que te agarró la mano o algo así. Sí. Entonces, eso es de alguna manera como algo que hace tu cerebro como para autoprotegerse para sentir las emociones, digo yo, pero también como para protegerse de algún tipo de rechazo, ¿no? Sí.
Entonces, casi siempre cuando hacemos estas cosas es porque queremos que la otra persona encaje sí o sí con lo que nosotros deseamos, con nuestros valores, con nuestras creencias y con lo que nosotros queremos ver, aunque no esté ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Siento que mucho de lo que vamos a platicar en este capítulo es sobre qué pasa cuando el sentimiento solamente está en ti. La verdad es que este tema de las relaciones es demasiado amplio, pero hoy vamos a hablar mucho de qué hacer en la primera etapa. O sea, todavía ni son novios, ni le has dicho que te gusta, ni nada, pero estás empezando como a caer en, te estás enamorando. A lo mejor y la otra persona ni sabe, pero tú ya estás así de que ya tienes una playlist. Ya sé cuándo nos vamos a casar, tu tablero de Pinterest de la boda. Ajá. Tal cual. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para guardar nuestro corazón desde esa primera etapa? O sea, cuando estás así en ceros. Y es importante también que nosotros sepamos guardar nuestro corazón desde lo que alimentamos en nuestra mente sobre la otra persona. A veces las personas con su rechazo sí nos lastima el rechazo de la persona, pero porque tú ya tienes 5 meses idealizándolo, entonces tal vez te pudiste haber evitado que el proceso fuera tan doloroso y tan triste para ti si desde el principio le hubieras guardado tu corazón en no alimentarlo con algo que no estaba pasando. Sí. Y yo, qué fuerte. Sí, no, es que sí, porque cuando empiezas a idealizar a alguien que te gusta, pues todo es parte de lo que te imaginas, de las historias que haces en tu cabeza. Y no, pues como decías, no es la persona real, no es lo que realmente esa persona es. Y en tu cabeza ya estás diciendo de que sí, él sería perfecto. Dios, él es para mí. Pero pues la realidad es que no, o sea, a veces ni siquiera has interactuado con él. Entonces, ¿cómo puedes estar segura de algo así? Y también siento que es difícil darte cuenta de si lo estás idealizando o si es algo que de verdad está pasando, o sea, algo genuino, porque cuando lo idealizas, pues no es lo mismo que cuando lo empiezas a conocer y te empieza a gustar porque sabes cómo es su trato, cómo es su carácter, cómo es con alguien más o cómo sirve en la iglesia. O sea, cuando lo conoces realmente y te sigue gustando es porque dices, no, pues sí me gusta en serio, no solamente es lo que yo en mi cabeza me planteé. Y como decías, en Proverbios dice que hay que guardar nuestro corazón. Había en ellos ahora murmuración, hacia Jehová también. Qué rápido olvidamos lo bueno cuando de quejarnos se trata. El pueblo de Israel fue pronto para olvidar que el mismo Dios que había obrado a su favor, a quien adoraron en ese mismo momento, iba a estar con ellos en el desierto cuando sentían hambre, cuando sentían fatiga, cuando tenían sed. Y el mismo Dios del que dudamos nosotros en medio de nuestra prueba es el mismo Dios fiel que nunca abandonó al pueblo de Israel en el desierto y que no nos va a abandonar ahora, aún en nuestras peores circunstancias. Siempre que olvidamos la soberanía de Dios y sus infinitas bondades y misericordias, terminamos hundidos en la queja. Entonces, ¿de dónde dirían ustedes que viene la queja? Sin lugar a dudas, la queja siempre viene de un lugar de ingratitud. Cuando ellos se quejaron sobre lo que ellos extrañaban de Egipto, mencionaron, por ejemplo, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Todos esos alimentos jugosos, crujientes o sabrosos que en ocasiones comieron como esclavos en Egipto. Éxodo 16:3 registra una queja similar aproximadamente un año antes, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Cuando el pueblo de Israel afirmó recordar su supuesta buena vida en Egipto, pecó con ingratitud, con memoria selectiva y también tergiversando el pasado para justificar sus quejas presentes. No hay duda de que hubo momentos y comidas buenos y agradables que tal vez pudieron haber tenido los hebreos en Egipto, pero en general sus amos egipcios les amargaban con dura servidumbre, como ya lo dijimos. Ahora, nosotros tenemos un Dios proveedor. Despreciar lo que Él nos provee también es despreciarlo a Él.
Israel, de alguna manera, en el momento de su queja, estaba enamorado de una ilusión de su vida pasada que realmente no existió. Y eso es justamente lo que nos pasa a nosotros cuando almacenamos queja en nuestro corazón, porque nuestro corazón se vuelve un corazón de ingratitud. Muchas veces, en medio de nuestro descontento y expresiones de queja por un corazón centrado en nosotros mismos, también emitimos juicios incorrectos hacia otras personas y terminamos siendo, como lo dice Santiago, jueces con malos pensamientos, en Santiago 2:4. La queja se expande y contagia a otros. Hace ratito, precisamente yo les mencionaba que la queja, una de las características que tiene es que no nada más amarga nuestro corazón y no nos permite crecer, sino que también cuando la expresamos abiertamente hacia otras personas que están cercanos a nosotros, puede ser que lleguemos a contagiarlos también. Estoy segura de que el pueblo entero no se levantó un día quizás solamente con la intención de quejarse, sino que muy seguramente la murmuración que hubo entre ellos al empezar, a lo mejor se empezó a quejar uno, imagínense, y esa queja se contagió a otros 10, 20 y así, y eso que inició hizo que se contagiaran muchos otros más. Y la realidad es que también nosotros, en nuestras actitudes y respuestas negativas, podemos terminar contaminando a otras personas, porque la queja siempre genera raíces de amargura. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno sea parte de la gracia de Dios, no sea que alguna raíz de amargura brotando os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo que ha de venir ciertamente llegará. Mantente consciente de la nueva identidad que tienes en Cristo. Ya no eres alguien con temor al futuro o que no sabe qué es lo que habrá de venir. Eres de los que tienen fe para preservación del alma, con herencia en los cielos. Y como diría un corazón en su canción de Hola Futuro, dice tal cual: Hola Futuro, no tenemos miedo, Él está con nosotros. Y eso también puedes tú creerlo con todo tu corazón, confiando en que lo que sea que tú le entregues como meta al Señor, incluso aunque no sean tus metas y sean muchísimo mejor las metas de Dios para tu vida, los sueños que Él tiene para ti, las promesas que te ha entregado, tú confía en que va a ser posible y no le tengas miedo al futuro. Es Dios también el que te capacita, incluso si tú te sientes con miedo, como mencionábamos hace ratito, de que es que está más complicada la situación, estoy metido en un proyecto y no sé si lo voy a poder sustentar porque no tengo lo suficiente. No importa, o sea, si Dios te ha abierto las puertas y tú estás siempre tomado de su mano, confía en que vas a ver cumplidas sus promesas y también en que no importa lo que atravieses, siempre vas a poder estar seguro en Él porque Él está contigo. Consejo número 3. Recuerda siempre que hay algo más. Ese es justamente el título del podcast hoy, del episodio del día de hoy. Hay algo más. Y es que es necesario que nosotros de pronto siempre tengamos presente esto. Yo creo que esta es mi parte favorita del episodio, porque estos son los versículos que más me gustaron y más se quedaron pues guardados en mi corazón y me hicieron un eco increíble. El capítulo 11, pero los versículos del 13 al 16, fíjense, los pongo en contexto. El 11 empieza a hablar sobre la fe, ¿no? Y entonces podemos ver varios ejemplos de cada uno de los personajes bíblicos que se mencionan en este capítulo, que nosotros ya conocemos y que atravesaron situaciones que retaron su fe, pero que aún así se mantuvieron firmes esperando las promesas de Dios para ellos. Vemos a lo largo de este capítulo varios grandes hombres y mujeres de fe. Vemos a Noé, Abraham, Isaac y Jacob, Sara, José, Moisés y Faraón. También, bueno, Faraón no fue un hombre de fe, ¿verdad? Pero está ahí el ejemplo de Moisés en esa situación. Está Samuel también, Rahab, ustedes lo pueden leer, la verdad es que habla precisamente de cómo ellos se mantuvieron en fe, pese a las circunstancias difíciles que estaban atravesando, porque su fe era retada. O sea, Dios los llamaba a hacer algo complicado. Imagínense Noé, por ejemplo, que fue llamado a construir un arca en un tiempo en el que no llovía. Y además, Dios, digamos que pasó mucho tiempo para que realmente pasara lo que Dios le había dicho con el diluvio. Entonces, definitivamente lo iban a llamar loco. Me llamaron loco, así, tal cual. Y justamente eso pasó con otros personajes. Obviamente no es la misma historia, pero
en cuanto a su fe fue retada por eso. Eran sometidos a crítica, eran sometidos a situaciones, pues, también de salirse de su tierra, ¿no? Por ejemplo, pues de los personajes que van aquí mencionados, muchas historias que si ustedes lo leen, incluso aquí son mencionados también como a grandes rasgos, cómo fueron llamados con un propósito, y aunque dudaban, aunque no sabían a dónde iban, aunque tenían que renunciar a su lugar de origen, aunque tenían que dar pasos complicados en donde la gente los iba a llamar locos, iban a ser juzgados, ni ellos mismos sabían qué venían ni nada, aún así daban pasos de fe. Y justamente los pasos respecto a eso, necesitas obedecerla. De nada te sirve que el Señor te hable una y otra vez, que te muestre un versículo o 5, que te hablen 2 o 3 profetas, si en tu corazón no has dispuesto a ceder tus expectativas y tus planes. Para que podamos vivir el cielo en la tierra, tenemos la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Somos seres insaciables, siempre vamos a ser seres insaciables como humanos, y poner nuestra confianza o plenitud en las cosas pasajeras de ninguna manera va a traer nunca llenura. Lo que necesitas siempre está al alcance de una oración, y creo que este es mi consejo favorito. No me acuerdo en dónde lo vi o quién me lo dijo, pero siempre lo llevo presente y quiero también compartirlo hoy. Lo que necesitas está al alcance de una oración. Aun cuando no alcances aquello que quieres, no va a importar si todo de ti está puesto en Cristo. Basta el tiempo de lamentarnos y de mirar hacia atrás, o de afanarnos por lo que ha de venir y empeñarnos en lograr lo que habíamos pensado. Despójate de todo aquello que te trae peso, despójate del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante, siempre puestos tus ojos en Jesús. Siempre consciente de que hay algo más grande y eterno. Hay algo mejor, y para nosotros aquí en la tierra nuestra plenitud está al alcance de nuestra comunión con Él. Nuestro fin es conocerle y ser hallados en Él y llegar a ser semejantes en Él. Entonces, pues bueno, espero que estos 5 consejos de nuevo año, para nosotros que lo estamos iniciando, y no importa si no lo estás escuchando en año nuevo, espero que sean de bendición para tu vida en cualquier meta que te propongas, y que siempre tengas presente que no importa la meta que tú tengas, Dios siempre tiene algo más grande. Fuiste creado para algo más grande. Recuerda eso, atesóralo en tu corazón y llévalo siempre en oración. Ya no te aferres a un imposible. No es cierto. Deposítaselo todo a Dios. No te aferres a las cosas que de pronto no fueron diseñadas para ti, y entrégaselo todo a Dios. Y pues bueno, no me voy sin recordarles que dejen su like también por ahí, que nos sigan, también se suscriban al canal, y que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube y en Amazon Music. Muchas gracias otra vez por acompañarnos en este espacio, no solamente este episodio, sino a lo largo de la temporada. Y recuerden siempre que no somos nosotros, es su gracia en nosotros. Adiós. Gracia real.